Nuevo vídeo, nuevo combate. Riggs y Murtaugh contra Tango y Cash. 4 polis, un cuadrilátero. La lucha libre con disparos llega a Film Versus. Si te dijera que 2 compañeros de trabajo que no se tragan al principio, pero después de varios tiros se hacen súper amigos, es posible que me replicaras que las drogas duras siguen siendo muy malas compañías. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Arma Letal, con guión de Shane Black, que para quien no sepa quién es el cuñado cuenta chistes de Depredador, y en el que en esta ocasión nos narra las aventuras de 2 policías con filosofías distintas de cómo hacer su trabajo. Uno joven y guapo con problemas mentales llevando pistola, lo normal en Estados Unidos, y el otro viejo y cuerdo a punto de jubilarse. Arma Letal es un claro ejemplo de lo que una película buddy movies o buddy cops debe ser. Es la primera que me viene a la mente cuando se habla del concepto en una mañana cualquiera en mi día a día. Pero es que Arma Letal tiene de todo lo que se le puede pedir al género. Los primeros golpes hacia su contrincante son un argumento fácil de digerir, una puesta en escena más que digna del cine de acción y un par de actores con química en pantalla jamás visto en este tipo de películas. El argumento nos narra la historia de un crimen aparentemente cotidiano en Los Ángeles con implicación emocional para uno de los personajes, llevando a situaciones donde los 2 compañeros se verán obligados a aguantarse para poder avanzar en la investigación. Su mejor golpe es un argumento con el suficiente suspense, acción y humor como para tenerte enganchado y riendo a partes iguales. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Tango y Cash con guión de Randy Feldman, donde un par de los mejores policías de Los Ángeles son acusados injustamente por un delito que no habían cometido. Si los encuentras, quizás puedas contratarlos. ¿De qué me suena esto? Estos 2 policías, uno cachas, joven y guapo pero con gafas, y el otro más joven y más guapo, más enclenque pero sin gafas, se ven obligados a colaborar para poder limpiar su nombre. Tango y Cash es una muestra de querer conseguir aquello que los demás ya han conseguido antes que tú. Es inevitable compararla con Arma Letal o Límite 48 horas, y al hacerlo parece que en algunos momentos puede, pero que en la mayoría no llega. He de reconocerlo, Tango y Cash entraría en la categoría de uno de mis placeres culpables cinematográficos. No sé qué tiene esta cinta, pero me atrapa. Sus mejores golpes son situaciones tan divertidas como absurdas y acción de la buena con certificado de calidad de los 80. Sé que no voy a sorprender a nadie, pero el asalto es para Arma Letal. ¿Ves qué fácil ha sido? Round 2. Fight! El reparto en Arma Letal es el justo y necesario para dar al espectador lo que quiere. Debo empezar por los 2 protagonistas, Mel Gibson y Danny Glover, que se benefician el uno del otro y golpean a Tango y Cash los 2 a la vez. Es la pareja perfecta. Arma Letal sin estos 2 actores no hubiera funcionado. La confirmación la tenemos con ese intento de remake a modo de serie que no acabó de despegar. Gary Busey, como villano, ayuda y da algún que otro golpe, pero no hace falta. Gibson y Glover dominan el asalto. Siéntate. Es el turno de Tango y Cash, que son los únicos que pueden aguantar el asalto, ya que, aunque cuentan con el replicante Brian James y al jefe de Joker Jack Palance, no acaban de acertar a su contrincante. Stallone y Russell no consiguen la química de sus contrarios, pero tampoco lo hacen mal. Son los Salieri del mundo de las buddy cops. Lo hacéis bien, pero los hay mejores. Mención especial a la actuación de Kurt Russell, y es que este actor nunca le voy a encontrar pegas. Mi devoción por este actor podría llegar a considerarse enfermiza. Aun contando con él en la película, debo ser imparcial y el asalto es para Arma Letal. Espero que tú y tu bella durmiente seáis muy felices y criéis una mierda preciosa. Chao. Chao. Round 3. Fight! Michael Kamen, Eric Clapton y David Sanborn salen acreditados como los responsables de la partitura en Arma Letal. Y claro, no es justo, son 3 contra 1. Pero los jueces de Film Versus lo permiten. Harold Faltermeyer, combatiente defensor de Tango y Cash, también responsable de partituras de Super Detective en Hollywood y Top Gun entre otras, se defiende como puede contra los 3 colosos. Y es que la partitura de Tango y Cash, aun no siendo de sus mejores trabajos, sí que le da cierta personalidad. Pero es que Kamen y Clapton son unos abusones. Faltermeyer se lleva todos los golpes uno detrás de otro. En cuanto a los efectos sonoros, creo que Arma Letal sigue dándole a Tango y Cash, y que aún en el suelo intenta bloquear los golpes, pero cae en la lona, sobre todo por esos efectos de sonido de las armas que son muy contundentes. El asalto termina y Arma Letal le grita a Tango y Cash que se levante. Asalto contundente para Arma Letal.
¿Ya has terminado? No he hecho más que empezar. Round 4. Fight! Seguimos en el combate. Tango y Cash está débil pero no derrotado. Sin embargo, Arma Letal se abalanza sobre ella y le golpea con esa fotografía y diseño que, sin saber por qué, se nota que es una película de Richard Donner. Arma Letal levanta el puño de nuevo, pero por sorpresa, Tango y Cash esquiva el golpe y contesta con su ambientación ochentera de la buena. Y sobre todo, esa Nissan Vanette con esteroides salvan el asalto. Y es que Tango y Cash es más exagerada en ese aspecto, se ríe de ella misma y de su contrincante, y eso le da fuerza. Con humor más exagerado y sin complejos. Arma Letal, sorprendida y más comedida en ese aspecto, se queja a los jueces por dar el asalto a Tango y Cash. Stallone y Russell se dan la mano con energía y dándose ánimos el uno al otro. ¿Te acostaste con ella? Round 5. Fight! Richard Donner contra Andrei Konchalovsky. No sé si lo estoy diciendo bien. El combate parece decidido, pero aún quedan golpes por dar, aunque hay que reconocer que hay un favorito, Richard Donner y su arma letal. Y es que Donner tiene la capacidad de llevarnos a su terreno, con maestría y talento a raudales. Sabe dónde y cuándo enfatizar el humor, el suspense, el drama y la acción en el momento adecuado y en la dosis justa. Golpea a Konchalovsky sin piedad, que defiende como puede su trabajo. Tango y Cash palidece y Konchalovsky aguanta como puede en la lona. Hay que decir en su defensa que la producción de Tango y Cash sufrió de un caótico y accidentado calendario con cambios en el guión prácticamente a diario. De hecho, empezaron a rodar sin estar acabado. También hubo cambios de director de fotografía durante el proceso, entre otros problemas. Donner gana el asalto con comodidad. Ya soy demasiado viejo para esto. La escena Hadouken de Arma Letal quizás sea la de ese salto del suicida en el que el film nos da a entender que estamos ante un personaje atípico dentro del género. Nunca antes se había propuesto un personaje tan dispar psicológicamente hablando, menos siendo protagonista y policía a la vez. Y es que Mel Gibson, interpretando a Martin Riggs, llenaba la pantalla con ese personaje martirizado y depresivo, el cual encuentra una razón para no suicidarse gracias a su trabajo, según él, pero que en realidad la encuentra por esa amistad forjada de la manera más inesperada con Roger Murtaugh, interpretado por un espléndido Danny Glover, personaje del cual no pudo desvincularse más en toda su carrera, hasta el punto de salir en el film Maverick, también de Richard Donner y también protagonizada por Mel Gibson. En Maverick, Donner introdujo un más que guiño a los fans de Arma Letal en la escena del atraco con un cameo de Danny Glover y pronunciando su frase más famosa de la saga. Me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda. Pocas veces he visto un fanservice tan divertido y cruzando no la cuarta pared sino la quinta o sexta. Me gustaría ver más de eso en el cine reciente y no me refiero a juntar Batmans y Spidermans de otras películas. La escena Hadouken de Tango y Cash me ha sido difícil, no porque no hayan escenas divertidas, sino porque no hay ninguna que me convenza del todo. Quizás la de ese tramo final con esa Nissan Vanette tuneada por lo absurda e innecesaria que es. El Hadouken se lo lleva a Tango y Cash, que ya está muy debilitada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calma. El jabón. No seas tan creído. Pichulín. Final round. Fight! A estas alturas creo que el combate no va a sorprender a nadie, y es que Tango y Cash es una hacienda entretenida, hija de su época y que quizás solo le faltó un par de toques más para pulir. Sus protagonistas, no olvidemos que Sylvester Stallone era ya una estrella capaz de vender por sí solo en taquilla, y con el acompañamiento de mi querido Kurt Russell ayudando en el éxito, pero dos caras bonitas y conocidas no son suficientes. Y es que la superioridad de Arma Letal en este combate arrolla, y debo darle la victoria sin contemplaciones. Mel Gibson, Danny Glover y Richard Donner hacen un tándem imbatible en el género. Salen del cuadrilátero los tres cogidos de la mano y alzando los brazos mientras Stallone, Russell y Konchalovsky siguen estirados en la lona preguntándose si podrían haberlo hecho mejor. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Posiblemente alguno de los que estéis en las gradas a punto de marcharse sabéis que muy al inicio del proyecto se pensó en incluir a Arnold Schwarzenegger como Cash, que en aquella época os aseguro que la idea hubiera hecho que la recaudación en taquilla hubiera sido otra. La crítica no lo sé, pero la recaudación sí. Y es que incluir a Stallone y Schwarzenegger en un mismo film fue muy esperado durante años por los fans de los dos actores y que no vimos hacerse realidad hasta esa primera entrega de Los Mercenarios en 2010.
Hoy tampoco os voy a pedir que le deis a me gusta ni que os suscribáis, porque el paquete que me llegó de Amazon del anterior vídeo no cumple con mis expectativas y debo hacer la devolución. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.